La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros el doctor Alejandro Cárdenas, investigador, periodista, académico, quien te va a tocar coordinar una mesa por demás interesante, Alejandro, en el marco de este foro. Qué gusto me da tenerte aquí, recibirte y bueno, platicar contigo sobre este tema y otros temas que están precisamente siendo revisados de diferentes columnas políticas y desde diferentes ámbitos académicos. Así es, mucho gusto Marcela, mucho gusto Juan, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto verlos por aquí por el Foro Coahuila. Así es, yo estaré coordinando la mesa de fiscalización electoral, que esta mesa, su origen está vinculada directamente con la elección de Coahuila de 2017 y el interés por tratar de profesionalizar a las instituciones, de ayudarlas a mejorar y de reflexionar y debatir de cuáles son los retos para la elección de 2018, tomando en cuenta algunas de las circunstancias que sucedieron en la elección de 2017. Estarán presentes en la mesa diversas instituciones. En este caso estará Gabriela de León, del Instituto Local Electoral, estará el magistrado Ramón Guiridi, de la Sala Regional, estará el analista político Eduardo Juchim, y estará el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva, Rodrigo Paredes. Bueno, y creo que este es un momento particularmente importante en lo que tiene que ver con la revisión de situaciones, porque hay que recordar que el caso Coahuila estuvo muy vinculado al gasto que se hizo en Facebook, en una de las redes sociales. Y en este momento que está siendo Facebook tan puntualmente señalado, junto con Cambridge Analytica, y se está viendo realmente la intervención que hicieron en la decisión electoral en otros países, y que se habla que en México también pudieran ya tener una intervención, pues creo que tenemos que ponernos a revisar estos temas, Alejandro. Y tú que eres experto también en ello, en todo el manejo de redes sociales, pues ¿qué vamos a hacer con Facebook? ¿Los matamos o qué hacemos? Es digamos que muy sorprendente que justo el tema de Facebook siga estando presente en conflictos postelectorales y siga estando presente en polémica electoral. Es decir, un medio con tanto impacto que de cierta forma esté teniendo mucho que decir por las circunstancias. En el caso Coahuila fue que se eliminó el gasto, un gasto ya informado, se eliminó en este caso a uno de los candidatos, y en el caso de Estados Unidos ahorita con esta empresa de marketing Cambridge Analytica, pues está resultando ser una falla de seguridad que generó elementos de acercarse a influenciar directamente en la elección. Yo también diría que no hay que descartar el hecho de que son las agencias, en este caso, las que han hecho de cierta forma han tomado decisiones cercanas a la ilegalidad y en algún momento podrían ser ilegales. Es decir, digamos que utilizan la plataforma para hacerlo. No podemos hablar de que el problema sea directamente la plataforma, aunque ya aceptó la plataforma que cometió un error, ¿sí? Y lo mismo sucede con Internet. Muchas veces pensamos que solo porque salga en Internet, y más con el tema de las noticias falsas, el problema es Internet, cuando no nos damos cuenta que son algunos actores que rompen las reglas éticas del juego político o las reglas electorales o las reglas de fiscalización, y de cierta forma muchas veces nos vamos contra el mensajero en lugar de entender los orígenes de probablemente falta de las autoridades para detectar irregularidades o ligereza en cierta regulación vinculada con el poder que tienen las agencias de marketing en términos tecnológicos. Alejandro, para ti, ¿tú consideras que en este momento es definitorio la participación que está teniendo, por ejemplo, Facebook en los procesos electorales? Y el maestro Juchim dice, ¿se imaginan que a partir de los datos que aporta usted a su perfil de Facebook, un genio de la cibernética construya su perfil psicográfico y lo use para diseñar y enviarle propaganda destinada a influir en sus preferencias políticas? ¿Cree que algo así pueda hacerse en México? Y esa es la gran pregunta. Él dice que sí,
y me parece que es algo real. Yo diría que de los colegas que hemos estado investigando el tema, un tema muy nuevo, hay muy pocos elementos, digamos, vinculados con investigaciones que pueden comprobar que hay una influencia directa en el voto por parte de las campañas políticas en Internet. En este caso, me parece que esta revelación, el que Facebook haya aceptado el error, sí podría haber elementos muchísimo más probatorios para poder decir que el complejo sistema de lo que llamamos la industria del marketing digital y tecnológico está empezando a tener influencia mucho mayor de la que se pensaba en las campañas políticas en Internet. No sabemos qué vaya a suceder en México. Es muy difícil medirlo. Nos estamos enterando porque salió, ¿sí?, de un escándalo donde la empresa se vio involucrada, ¿sí?, donde se habló de una vulnerabilidad de 50 millones de cuentas, pero de otro modo no nos hubiéramos enterado. Es decir, es un espacio donde hay mucha secrecía, ¿sí? Las agencias de marketing, el dinero que mueven, lo mueven en efectivo, no se sabe de dónde viene, son agencias extranjeras en muchos casos, no tenemos claridad cómo obtienen los recursos, no sabemos si les pagan en dólares. Entonces, estamos viendo que este tema vinculado con el servicio que se da con lo que se llama la americanización de las campañas políticas, que llegó de cierta forma al mundo a partir de los 90s y el 2000, con la estrategia de la televisión como el espacio visual que hacía que los candidatos empezaran a utilizar los medios en lugar de de acercarse directamente a la gente en los mítines, que se sigue haciendo, pero no se hace ya con tanta intensidad. Estamos viendo consecuencias ya de dinámicas tecnológicas muy complejas. Salinas de Gortari fue el primer candidato mediático, fue el primer candidato que utilizó los medios para todo, fue el primer candidato americanizado, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y ahora estamos viendo una tendencia donde hay productos tecnológicos en el espacio digital con mucho más nivel de sofisticación que nos llevan a preguntarnos eso, Marcela, si estamos enfrentándonos a algo que desconocemos totalmente. Bueno, y estamos hablando a futuro, pero tendríamos que revisar en los procesos electorales que pasados de manera inmediata si realmente también hubo algo de este manejo. Estamos hablando de los procesos estatales, ¿no?, electorales. Por supuesto, hay una agencia que desapareció, que se llama Ensamble Digital, que algunos de los miembros de esa agencia presumían haber trabajado para la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Hay otra agencia llamada TechPro, que fue la que le llevó medios digitales a Enrique Peña Nieto y que después, sí, digamos, tampoco supimos qué pasó con esa empresa. Entonces, es un tema donde se puede empezar a investigar las agencias que estuvieron trabajando y cuál fue el trabajo que hicieron. Es decir, es un buen momento para poner la lupa en las agencias de marketing de las cuales no nos enteramos quiénes son. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, sí, sabemos que a el candidato Guillermo Anaya le llevó la campaña, sí, nada más ni nada menos que Antonio Solá, que fue el candidato que creó la frase "es un peligro para México" de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que dice que ya no. Que dice que ya no es un peligro, pero ¿nos enteramos durante la campaña? ¿Supimos cuánto se le pagó? No. No lo sabemos. Es decir, probablemente esté en los documentos de fiscalización del INE, pero ¿cómo saberlo? Hay un espacio discrecional de la contratación de estas agencias y es un buen momento para empezar a ponerle lupa y saber qué es lo que están haciendo y si en verdad están haciendo un buen trabajo de promoción, que me parece que en algunos casos es loable, hay algunas agencias muy respetuosas, o si en verdad están haciendo trabajo sucio y dispersando a la opinión pública vía los medios digitales donde no hay regulación en contenidos. Sí hay regulación en fiscalización, pero no en contenidos. Pero fiscalizar lo que está arriba de la mesa a veces es difícil. Fiscalizar lo que está debajo de la mesa es todavía más complicado, Alejandro. Muchísimo más complicado. Y lo hemos visto con lo que está pasando ahorita con Cambridge Analytica, lo vimos con los gastos de Riquelme en Facebook, sí, pero no es el único caso. Es decir, estamos viendo cómo sucede en muchos países, sucede en muchos lados. Es decir, es un nuevo espacio
del cual las autoridades no están listas. Esta va a ser la primera elección, la de 2018 federal, en donde se fiscalizan los medios digitales. En la de 2012 no fiscalizó, cuando ya para 2008, 2009 ya eran muy populares Facebook y Twitter. El INE no contemplaba todavía la fiscalización en la elección federal. En 2015 se empezó a fiscalizar también a nivel estatal, y por eso la elección de Coahuila salieron algunos de los gastos desde el año pasado. Ok, sí. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa comercial. Alejandro, no te vayas, por favor, por aquí para seguir platicando contigo sobre las incidencias de este foro y los temas que, por supuesto, ocupan a cada una de las mesas. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida. Continuamos en Contextos cuando son las 9 de la mañana con 2 minutos y tenemos más comentarios del auditorio. Y bueno, hay una pregunta, Alejandro Cárdenas se quedó con nosotros. Hay una pregunta del auditorio para ti, Alejandro, y dice: ¿no es posible reglamentar o poner alguna legislación al respecto porque se gasta muchísimo en redes y nadie las vigila? El tema de la reglamentación en medios digitales es muy polémico porque incluye ahí un asunto vinculado con la libertad de expresión y la censura. Tomando en cuenta la forma en que nuestros grupos políticos legislan, que muchas veces son temas muy loables y muy necesarios y terminan metiendo cosas que no tienen nada que ver, terminan haciendo leyes peores. Yo creo que, y esto lo han mencionado algunos expertos vinculados con la Internet Society y otros, se requiere a veces más gobernanza, más que regulación. Es decir, que las autoridades hagan su trabajo, que las autoridades en verdad vigilen, que las autoridades fiscalicen, que las autoridades de cierta forma hagan bien el trabajo vinculado con un nuevo espacio llamado los medios digitales, ¿no? La regulación me parece que es importante como se hace actualmente. Se regula lo que se gasta en medios digitales, pero cuando entramos a contenidos entramos a un terreno pantanoso. Y también esta otra pregunta de Radio Escucha dice: ¿por qué finalmente no se le cayó la candidatura a Riquelme si gastó más en Facebook? Lo que sucedió, de acuerdo con las autoridades, fue que el INE detectó un gasto vinculado con videos, producción de videos y con publicidad en Internet, y ese gasto fue reportado por el INE, pero el Tribunal Electoral desechó ese hallazgo del INE. Y dijo que no era un hallazgo que pudiera ser contabilizado, con lo cual se hubiera anulado la elección y se hubiera tenido que haber convocado de nuevo. Entonces, en este caso, hubo una decisión del Tribunal Electoral que en este caso no. Sin embargo, sí sancionó a Riquelme en cierto punto y sí detectaron unos gastos adicionales, pero no fueron suficientes para que la elección fuera anulada en el caso Coahuila. ¿Esta discrepancia entre el INE y el TRIFE genera desconfianza hacia las autoridades electorales? Yo veo, digamos... Discúlpame que te interrumpa, Alejandro, porque se ha dado por los dos bandos, ¿eh? Así es. Es decir, ha habido decisiones del INE que el TRIFE ha votado y ha habido decisiones del TRIFE que el INE ha reclamado. Claro, yo entiendo que es un debate institucional de ideas y en este caso de argumentación y de comunicación, en este caso jurídica. Y en ese sentido yo encuentro digamos que son instituciones con perfiles diferentes, que son instituciones con perspectivas diferentes y de cierta forma es natural que exista este disenso. Ahora, los que tienen la última palabra son los del tribunal, y en el caso de Facebook fueron muy cuestionados por académicos nacionales sobre haber eliminado un gasto ya reportado por Facebook, en este caso el gasto de Miguel Riquelme. En esa parte se le cuestionó mucho al tribunal y yo coincido con ese cuestionamiento. Muy bien, gracias, Alejandro.